Hola y bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio de Cutre YouTube, ¿vale? En el anterior episodio, ¿vale? Hablamos de GT King 2 y los diferentes Android TV que hay, sus procesadores, con certificados, sin certificados, pero hay que decir que el vídeo más cutre no podía ser, o sea, daña la vista, así que si lo veis os recomiendo que lo escuchéis mientras hacéis cualquier cosa, sobre todo para aquellos novatos en Android TV, y vale, y os culturicéis un poco en el sentido de qué tipo de procesadores, cuál es mejor, cuál es peor, ¿vale? Pero a día de hoy, el mejor Android TV es el King 2, ¿vale? El GT King 2, ¿vale? No hay ningún Android TV mucho mejor que este, ni siquiera el Nvidia Shield Pro, ¿vale? Este Android TV es súper potente, con 8 GB de RAM, el mejor procesador que hay hoy en día, así que es una verdadera bestia. ¿Qué pasa con esta bestia? Que está en esta cajita de plástico, que es una mierda, ¿vale? Es un verdadero invernadero y lo que hay que hacer es refrigerar de alguna manera este equipo, porque si no va a durar pues 6, 7 meses, porque eso se va a hacer mierda por dentro. Así que lo mejor que hay que hacer con este aparato es refrigerarlo, ¿vale? Le puse un ventilador super cutre y me alcanzaba 70, 74 grados, ¿vale? Y así no puede seguir. Así que voy a ingeniármelas de alguna manera, después de haber visto varios vídeos YouTube, y yo voy a hacer mi propio invento, ¿vale? A ver si os gusta. Lo importante es que baje esa temperatura. Así que vamos allá. Nos disponemos, ¿vale? Aquí he conseguido abrir por aquí las pestañas, 3 o 4 pestañitas, con mucho cuidado, ¿vale? Vamos saliendo. Y ya vamos abriendo poco a poco. Vale, con mucho cuidado. Otra pestaña por aquí. Vale, y seguimos abriendo. Bueno, y ya está casi abierto. Y chachán, ¿vale? Y estas son las entrañas del Billing GT King Pro. Bueno, y ahora a ver qué hago para disipar el calor. Hay muchos vídeos que veis de estas cerditas. Pues estas cerditas, pues la agujerean de tal manera que le ponen el ventilador debajo y así disipa muy bien el calor, ¿vale? Yo voy a probar otra cosa. Pues una vez desmantelado el Billing GT King 2, ¿vale? Ya sabéis la problemática, como dije en mi primer vídeo cutre YouTube, que el problema del GT King 2 era a la hora de disipar el calor. El calor, la temperatura que coge este bicho es demasiado alta y si no hacemos algo, pues en un año te has quedado sin Android TV, ¿vale? Lo primero que te compré fue este ventilador. Esto es un truño, vamos, no hacía nada, vamos, es una mierda pinchada en un palo, porque con esto puesto el Billing, el King 2 cogía pues 70 grados, 71, 72, ¿vale? O sea que esto no vale para nada, no lo compréis. Entonces lo siguiente que hice, digo, vamos a comprar uno de mejor calidad y más grande, ¿vale? Este es de 12 centímetros, este ya va muy bien, coge una temperatura de viendo una película, un partido de fútbol, cualquier serie, te puede coger unos 50 grados, pero ya si trasteas se va a 60, 61, ¿vale? Y hay que hacer algo. Entonces, mucha gente agujerea, le hace agujeros aquí y ya coge una temperatura inferior a 50 grados, que ya está muy bien, ¿vale? Pero yo lo que voy a hacer es directamente dejarlo desnudito
aquí, y como yo no soy de mover mucho el Android TV porque tengo mi Billing GT King Pro en un televisor y este en el salón, no lo voy a mover, entonces voy a probar a ver qué temperatura coge dejándolo así, desnudo, bien acoplado a este ventilador y os enseñaré en la review, en el siguiente vídeo, a ver qué temperatura coge. Para asegurarlo y curarme un poco en salud, para que no se mueva mucho, voy a usar estas cosillas, ¿vale? Son como velcros. Y a ver cómo queda. Todo es probar. A ver. Metemos por aquí. Vale. Así. Y vamos a asegurar por aquí abajo. Tal que así. Y a ver qué tal el invento. Cómo funciona. Un poco cutre, pero bien, ahora lo mejoraré un poco, ¿vale? Pero se quedará así, tal cual. Se queda bien, no se cae, va bien. Y lo dejaremos así con sus entrañas fuera, a ver qué tal la cosa. Bueno, y después de muchas modificaciones, ¿vale? Se quedaría tal que sí. Esto así es como lo haría, ¿vale? Con mi King 2 destapado. Así le llega toda la aireación posible, vamos, y toda la refrigeración ahí en plan bestia y a ver qué tal. Como veis, ahora mismo está puesto el ventilador, ¿vale? No hace nada de ruido, nada que ver con este ventilador que parece una mosca cojonera y que hace más ruido. Esto es una mierda, no lo compréis, eso no lo compréis, porque lo único que hace, aparte que no bajaba la temperatura, lo único que hace es destrozar el King 2, ¿vale? Ya veis que va muy bien y no lo dudéis. Ventilador al canto, agujerearlo, dejarle la tapa quitada, como queráis, haced lo que os dé la gana, pero no lo dejéis morir en esa caja de plástico, ¿vale? Porque si no os va a durar 5 o 6 meses. Bueno, este es el resultado, como veis, misión conseguida, ¿vale? Merece mucho la pena, hagáis lo que hagáis, si lo agujereáis, si lo dejáis destapado como yo con el ventilador directamente a las entrañas, ¿vale? Ahora el King 2 lo está flipando, diciendo se me llenan las pelotillas, pero mirad, el resultado es increíble, así que no lo dejéis morir dentro de esa caja de plástico, que está muy mal hecha, nada que ver con el Billing GT King Pro, así que para vuestro disfrute. De todas maneras, ahora os enseño el vídeo moviéndome dentro del Kodi, ¿vale? Porque es ahí cuando le sube un poco más la temperatura. Como os he dicho antes, cuando mayor temperatura coge es cuando estamos trasteando en Kodi, ¿vale? Esta es la build del GT King Matrix. Se llama así, coincide con el nombre del aparato, GT King, pero es una build, un wizard, del GT King, un Kodi modificado, es el GT King Matrix, está el GT King táctil, como os dije en la anterior review, una review super cutre, que duele a la vista verlo, pero vamos, que yo de vosotros, si la veis, lo pondría en audio para la gente que no sepa qué tipo de Android TV hay, qué tipo de procesadores, lo pondría en audio y no la vería porque duele a la vista ver la review de cutre YouTube, porque es cutre, como todo lo que hago yo, pero duele a la vista. Esta es cutre, pero es un poco mejor, pero no mucho mejor. Como veis, la build de GT King, para mí la mejor build que hay para el Kodi, es un Kodi modificado, va que te cagas, funciona al pelo, y si encima tenéis el King 2, ya veis lo fluido que va el aparato, el bicho hay que cuidarlo,
Por eso no puede coger esas temperaturas, porque si no te va a durar nada, un mes. Bueno, un mes no, pero 3 o 4 meses a esas temperaturas lo derrite. Ya veis que entra casi instantáneamente. Nada que ver con otros Android TV, ¿vale? Este es el mejor Android TV hasta el momento que hay ahora mismo por procesador, por RAM, 8 GB de RAM, el mejor procesador que hay ahora, supera con creces a la Nvidia Shield Pro, ¿vale? Así que simplemente hay que cuidarlo. Entonces, para cuidarlo, pues debido a que ese procesador coge altas temperaturas, pues hay que agujerearlo, destaparlo, hacer lo que os dé la gana, pero no lo dejéis dentro de esa caja de plástico porque se va a derretir y os va a durar nada. Como veis, la build de GT King Matrix es increíble, va súper fluida, es un rayo, ¿vale? No me voy a meter por los derechos de autor y tal, pero vamos, os recomiendo, el mejor grupo que hay ahora mismo es el del Kodi GT King, ¿vale? Son unos cracks, han hecho la mejor build que hay hasta ahora y nada. ¿Qué debe estar diciendo mi aparato? Os lo debe estar flipando, porque es como ir, no sé si sabéis que existen 2 cursos de paracaidismo, el curso de paracaidismo básico y el manualista. Pues en el manualista tienes que estar durante semanas metido en el túnel del viento, ahí probando antes de saltar. Pues esto es igual, el King 2 tiene que estar diciendo ¡oh! ¡Se me llenan las pelotillas! Tiene que estar flipándolo y más a gusto que un encanto. Así que no lo dudéis, espero que os haya gustado el vídeo. Destripadlo, aireadlo y que ventile bien este bicho y ya habéis visto que va muy bien.